Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Tenemos una semana espectacular con cambios, novedades, oportunidades, transformaciones. Es una semana de Stellium en Capricornio. ¿Qué es Stellium? Bueno, es cuando hay varios planetas en el mismo signo. Algunos dicen, algunos decimos que con tres signos ya es un stellium, otros dicen que cuatro, pero el caso es que esta semana tenemos nada menos que a Marte, Júpiter, Plutón, Saturno y la Luna en Capricornio. Además, esta semana ingresa el Sol en Aries el 19 de marzo a las 9 de la noche con 50 minutos hora del centro. Exactamente a las 9 de la noche con 50 minutos hora del centro ingresa el equinoccio de primavera acá con nosotros en el norte y en el sur nada menos que el otoño. Así que esta semana es muy interesante. ¿Qué se hace cuando es primavera? Bueno, cuando está ingresando la primavera, así como todo florece, vemos los animales requete contentos, felices, las plantas, los árboles creciendo, floreciendo, así florecemos nosotros. Es un buen momento para hacer cosas nuevas, cosas diferentes, para ser limpias en nuestra persona. Además, esta semana, toda la semana es de luna menguante, que nos lleva a sacar, tirar, vender, donar, regalar, lo que siempre repito, lo que no hemos utilizado el último año. Luna menguante es para fluir, para mantenernos en nuestro centro, para meditar, analizar, reencontrar piezas perdidas con nosotros mismos. Y como estamos acá en el norte, vamos a festejar la primavera, pues en el sur el otoño. Y allá, bueno, ¿qué pasa? Pues se caen las hojitas, se está cambiando las plantas y demás. Es época de cambios, de novedades, de oportunidades, mientras acá en el norte son inicios, primavera. ¿Qué queremos iniciar? Llena tu casa el día de la primavera de plantas, de flores, de frutas, de aromas, de inciensos. Hazte un buen baño de primavera. ¿Cómo? Pues pones a hervir pétalos de diferentes flores, puedes poner tantita canela, tantito albahaca, bañarte rico, ponerte esa agüita en tu cuerpecito. Todo eso nos va a dar un gran cambio y un gran inicio de ciclo. Y sin más me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries. Utiliza la energía mágica y maravillosa que te está dando nada menos que tus como que parejos. Quiero decir, acuérdense, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio están en una misma cruz que es la cruz cardinal. Si tenemos el stellium en Capricornio, está afectando de manera muy positiva a esos cuatro signos, a todos, pero especialmente a esos cuatro signos. Así que es un muy buen momento para hacer cosas nuevas, cosas diferentes, para hacer cambios en tu forma de ver la vida, para no coartarte, no limitarte. También tienes grandes oportunidades de arreglar lo más importante, diferencias o situaciones familiares para que todo fluya en armonía perfecta. Tauro, todo lo que está pasando por tu mente tú sabes que se hace realidad. Vale más un minuto de intuición que muchos años de experiencia. No te estés enganchando de comentarios malintencionados porque eso va a detener tus pasos. Es una buena semana para hacer cosas nuevas, cosas simpáticas, divertidas. Ponle más alegría, más sonrisa, más ánimo, más ganas a todo lo que estés haciendo. No te tomes todo tan en serio. Mira que este stellium en Capricornio te ayuda mucho en cuestiones de trabajo, de dinero, de negocios, cuestiones financieras, crediticias, bancarias, todo lo que tenga que ver con lo material. Pero donde hemos de ponerle más atención, y bien que lo sabes, mi querido Tauro, es a las cuestiones personales, familiares y sentimentales. Para los Géminis, escucha perfectamente bien la voz de tus angelitos, de tus arcángeles, tu intuición, esa percepción, esos mensajes que te están llegando de mil formas, de mil maneras. Tú has estado haciéndote muchísimas preguntas porque traes un poco de incomodidad o de inquietud de hacer algún tipo de cambio, puedes sentirte como que saturado.
Por lo regular, cuando nos sentimos saturados o podemos decir una palabra que a mí no me agrada mucho o es más nada, estoy aburrido, es momento de cambios, es momento de girar, es momento de salirnos del círculo de confort, hacer cosas nuevas y diferentes. Tú eres una persona que sabe hablar perfectamente bien. Es un buen momento para poner sobre la mesa en cualquier ambiente toda tu fuerza, tu poder, tu creatividad. Si tú utilizas tu intuición, tu creatividad y tus relaciones sociales, vas a avanzar con muchísima rapidez en cualquier tipo de acuerdo o negociación. Tú sabes cómo hacerlo, mi querido Géminis. Para los Cáncer, vas a poner una sonrisototota en los labios y nada ni nadie te la va a quitar, bajo ninguna circunstancia. Tú eres el amoroso, el paternal, el maternal, el que cuida, el que mima, el que atiende. Esta semana de luna menguante, tú sabes que a ti, si a todos nos afectan las lunas, más a los Cáncer. Diferente es la luna nueva que la creciente, la llena, la menguante y muchas más, ¿verdad? Pero la menguante te puede bajar un poquito la guardia. No hagas caso. No hagas caso absolutamente de nada. No tomes nada personal. Aprovecha esta super semana y pues nada menos que el 19 que vamos a tener la primavera para llenarte, vete al campo, a la naturaleza, haz ejercicio, meditación, introspección, yoga, porque te digo algo, si estabas esperando sorpresas, novedades, algo nuevo, algo diferente, en cuestión personal, laboral, como que algo que llegara a moverte así, ¡wow! ¡Qué emoción! Lo vas a sentir a partir del 19 de marzo, que tenemos ya la primavera y el signo de Aries. Para los Leo, no te enganches absolutamente de nada. No permitas que alguien te mueva de tu centro. Es una semana muy importante y muy intensa. No escuches chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo y demás. Si tú escuchas y te mueven de tu centro, quiere decir que es una herida que no has sanado. Si es así, bueno, pues dale las gracias a aquellos que te estén señalando, porque puedes sanar aquellas heridas que te han afectado en el transcurso de tu camino. Es un buen día si tú escribes en un papelito, papelote, el tamaño que tú quieras, eso que te duele, que te agobia, que te angustia. ¿Por qué? Porque te vas a abrir a canales nuevos de abundancia, mi querido Leo. Mira, si sanas tu pasado, te vas a dar cuenta de todas las posibilidades maravillosas que hay el día de hoy frente a ti todos los días de la vida. Sana tu pasado, escribe tus dolores, quémalos, rómpelos y aprovecha esta luna menguante para quitar de tu vida todo lo que no quieres, tanto en lo físico como en lo emocional y mental. Virgo, hay intercambio de comunicación, de conocimiento, de negocios, de oportunidades, de ocurrencias, de creatividad, lluvia de ideas. Toda esta semana vas a andar súper creativo. Eso es muy bueno, porque tus ocurrencias, llámale así, van a ser mágicas y vas a dar en el punto exacto sobre cosas nuevas y diferentes que tú quieres realizar, que te convienen tanto a ti y a los tuyos. Si tú eres una persona joven que estás en época de estudios y de universidad, vas a hacer algo muy importante toda esta semana, donde una idea tuya va a ser básica para iniciar algo o para cerrar algo que conviene a todos. Personalmente tienes muchas ideas de estudiar, de hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Escribe toda esa información mágica y maravillosa que te está llegando, aunque no la pongas en práctica o en acción estas próximas semanas, ya sabes las ideas que tienes contigo. Solamente guárdalas para ti, para que al rato alguien no esté saludando con tu sombrero, mi querido Virgo. Para los Libra, Marte es un planeta muy hermoso, precioso y maravilloso, pero te puede alterar con mucha facilidad. Así que tú en mojarrita enjabonada, contento, feliz, realizado, poniéndote pues tipo que aromas, aromaterapia, musicoterapia, ejercicio y demás, lunes y martes. Porque a partir del miércoles se abren canales de abundancia con mucho triunfo, con mucha prosperidad, muy alegre, muy contento. Vas a empezar a planificar o a realizar viajes, traes en mente hacer un cambio dentro de la organización de tu hogar por la cantidad de actividades que estás teniendo y las que vienen. Cuida, por favor, y mantén a distancia los celos, las posesiones y las aprensiones. Y los tóxicos, pues nada más mándales amores y bendiciones.
Un Libra no se debe de contaminar porque ustedes son la sonrisa y la alegría de nosotros. Para los escorpiones, cambios de casa, compras, ventas, negociaciones, cambios de vehículos, es época perfecta. Es momento de imaginar, pensar qué es lo que quieres. Estamos en menguante, quiero decir que a partir de la próxima semana, que es luna nueva, bueno, ya pones en acción todos tus planes. Esta semana imagina, visualiza, decreta, firma todo lo que tú quieres que se dé, pero estás en muy buen tiempo de hacer esa venta, compra o negociación chica, mediana o grande. Especialmente tiene que ver con vehículos o con cuestiones de bienes raíces. Si tienes hijos, va a haber mucha alegría y mucha felicidad en tu hogar con alguno de ellos, con alguna recompensa o algún reconocimiento. Para Sagitario, relajado, tranquilo, sereno, que nada ni nadie te mueva de tu centro. Tenemos unos días mágicos los Sagitarios, con muchas actividades, con cosas nuevas, con cosas diferentes, pero podemos andar un poquito subiditos de tono. ¿Qué tal si le bajamos una o dos rayitas a nuestro acelere, a nuestra inquietud? ¿Podemos hacerlo? Claro, utilicemos cristalitos de cuarzo, puede ser una turquesa, una amatista, una citrina, hacer ejercicio, aromaterapia, salir al campo, a la naturaleza, aunque no tengamos famoso tiempo. ¿Por qué? Porque necesitas cargarte de mucha energía porque vienen muchas más responsabilidades que las que tienes en estos momentos. Puedes tirar por la borda muchas cosas que has logrado hasta el día de hoy por algún tipo de ira, alteración o decir las verdades así de forma muy directa. Así que adelante, mi querido Sagitario. Capricornio, analiza, observa y checa. El stellium está en tu signo. Tienes todas las de ganar, Capricornio, si canalizas tu energía. No te enganches, no permitas que ahí Marte te altere, te provoque. No, acuérdate de algo. Tú eres una persona capaz, inteligente, sabes manejar bien las cosas, eres líder, autónomo, independiente, mandas, ordenas, indicas, sabes qué es lo que quieres y sabes a dónde te diriges. Si eres líder, pues mueve a tu gente, pero de forma relajada, tranquila, serena, dándole a cada uno su lugar y su sitio, sin esperar que tengan tu agilidad, tu orden o tu forma de pensar para que todo fluya en armonía. Para los Acuario, donde pones el ojo, pones la flecha, ¿verdad, mi querido Acuario? Cuando algo se te mete aquí entre ceja y ceja, no hay quien te lo quite. O sea, viene siendo el tercer ojo. Bien. Esta es una súper semana. Escribe, por favor, toda la información que el universo te esté enviando. Esos mensajes no son nada ocultos, son mensajes reales de algo que tú quieres que se dé, que algo que tú quieres lograr, sin gritar, sin afectarte, sin dañarte, sin que te mueva nada en tu centro. Escribes absolutamente toda la información que te está llegando. Esta semana la imaginas, la piensas, la sientes y lo pones en acción a partir del próximo lunes, que ya vamos a estar en luna nueva. Te enlistas tus intenciones. Fin de semana vas a conocer a alguien muy importante que te conviene mucho a tu futuro a muy corto plazo en vida profesional, laboral y sentimental. Para los Piscis, cambios patrimoniales. Después de haber estado pasando por algún tipo de presión o de tensión, que te habías sentido no muy bien contigo mismo porque las cosas no te estaban funcionando como tú lo querías, las puertas de tu economía se están abriendo frente a ti y ahora para que te paren, haz de cuenta que abrieron la compuerta y se vino todo el agua. Exactamente así va a ser contigo, cascadas de abundancia y cascadas de oportunidades. Momento de ponerte contigo mismo diciéndote, me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto frente a un espejo. ¿Por qué? Porque esta semana vas a tener muy buenas propuestas. La invitación es que contestes hasta la próxima, que ya estemos en luna nueva, para que todo lo que te ofrezcan esta semana se multiplique para la siguiente. Época de arreglar situaciones importantes con tus seres amados, mi querido Piscis. Oigan, pues les recuerdo que no se nos pase, semana de luna menguante, tirar, vender, sacar, donar, regalar. Ya viene nuestro maravilloso equinoccio de primavera acá en el norte, otoño en el sur
Es una súper semana para hacer cosas nuevas, diferentes con nosotros mismos. Introspección, meditación, estar con nosotros y planificar qué es lo que queremos que se nos dé la próxima semana, iniciando con luna nueva. Mucha luz, mucha fuerza, mucha energía. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita, compártelo con tus amistades. Síguenos en redes sociales para que veas toda la información que tenemos ahí contigo, maravillosa, llena de luz, de fuerza, de energía. Y aquí en nuestro canal, recuerda, hay mucho, aparte de horóscopos y astrología, lo mejor de lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.